buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuándo queráis recuperar este enlace. Estamos ya a martes 16 de abril, ya hemos doblado el Ecuador del mes de abril. Si estuviera aquí Josué Cárdenas, que es muy sabinólogo, como sabéis, diría, ¿quién nos ha robado el mes de abril? Todavía no nos lo han robado, pero nos quedan solamente 14 días, digo, de este mes de abril, primaveral, en el que, amén de seguir hablando y ocupándonos la mayor parte del porcentaje que tiene que ver con la actualidad en cuestiones domésticas, en cuestiones básicamente de corrupción, en cuestiones que tienen que ver también con esa cansina e insoportable e insufrible campaña electoral vasca y pre-campaña electoral catalana, tenemos que ocuparnos y mucho de aspectos geopolíticos que nos inquietan y que deberían inquietarnos todavía más, porque, aunque, y vuelvo a repetir, parte de los argumentos que vertí en el campanazo de ayer, no va a llegar la Tercera Guerra Mundial, esperemos, aunque al respetable, todo el mundo mundial les encantan siempre estos espectáculos de luz y de color, ¿no? Y en fin, este fatalismo de estamos al borde del abismo y todas estas cosas. Ahora vamos a profundizar en el asunto y vamos a intentar determinar exactamente la gravedad y los desperfectos de lo que hemos vivido y de lo que tal vez nos quede por vivir. Digo que por sus repercusiones, tanto políticas como institucionales, no solamente en los estados de toda aquella convulsa zona, sino en los del llamado mundo desarrollado, ¿no? En la vieja y periclitada Europa o en el imperio, en los Estados Unidos de América o incluso en Rusia, puede tener, y también derivadas económicas importantísimas. Alguna ya la fui esbozando y continuaré esbozándolas a lo largo de toda la semana en Generación Euro. Digo que sí es pertinente que un día más nos ocupemos de ese conflicto en Oriente Próximo y de ese fin de semana convulso que hemos vivido con ataques de Irán a Israel y esas amenazas permanentes de Israel de que voy y que no sabemos si al final irá, terminará de ir, o ante la postura mucho más juiciosa de sus aliados refrenará su ansia de devolver golpe por golpe y podremos tener siquiera algunos días o algunas semanas, ojalá fueran algunos meses, de tranquilidad. Don Carlos Paz, bienvenido. Pues un placer estar aquí y siempre que puedo pues vengo en cuerpo presente, mejor que entrar por Zoom y esas cosas. Me alegro muchísimo. Vamos primero a lo actual y luego hacemos un poquito de, digamos, de balance de lo que ha ocurrido pues desde ese sábado, que usted ya desde primera hora de la mañana, y como es una conversación privada, la dejo circunscrita al ámbito de don Carlos y de un servidor, pero ya me fue avanzando algunas cosas, lo cual demuestra que es usted, aparte de un tipo bien informado, un tipo que conoce como nadie los entresijos de todo lo que se cuece en la geopolítica de esa zona. Digo que lo primero que te tengo que preguntar es ¿cuál es la situación en este momento? Cuando estamos grabando esta entrevista, que estamos prácticamente en el mediodía del martes. ¿Va a haber una respuesta de Israel? ¿No va a haberla? Irán ha dicho ya que se da por satisfecho, que ya simplemente lo que ellos consideran, y es verdad que así lo fue, una agresión injustificable, cual fue el ataque del 1 de abril al consulado de Damasco, ellos ya dan por respondida esa agresión y se acabó la presente historia. ¿Qué puede pasar en las próximas horas, Carlos, o en los próximos días? La situación en la que estamos ahora es que Irán ha comunicado que ha dado la respuesta, más que ataque, porque es una respuesta a un ataque previo, aunque se hable constantemente en los medios de ataque, ha dado por la respuesta por terminada, una respuesta que ha sido consensuada, si se quiere, fue avisada a Estados Unidos, fue comunicada con una antelación suficiente como para poder destruir los misiles en el trayecto, en esas horas que tardan en llegar hasta Israel. Y por lo tanto, Estados Unidos, que no quiere la guerra, Estados Unidos mandó a la Armada, y siempre lo hemos interpretado desde aquí, a mi juicio, como una disensión al propio Israel para decirle que en caso de defensa va a estar a su lado, pero no nunca en cuestión de ataque. Y lo que ha comunicado Israel es que quiere responder a ese ataque, a esa respuesta. No ha dicho ni cómo ni cuándo, y yo creo que se va a quedar en eso, en unas meras declaraciones, puesto que Estados Unidos no está por la labor. China y Rusia también han entrado a la palestra, decir que quieren crear un ámbito de disensión mayor, que quieren rebajar la tensión. Y Irán también ha remarcado que en el caso de que Israel respondiera a este ataque, ya no lo haría de esa manera consensuada, sino utilizando otro tipo de armamento, además, que incluso en las redes lo he puesto, no desvelo nada nuevo, ha sido público, que cuenta Irán con armamento hipersónico. Estamos hablando de armamento
que supera entre 5 y 25 veces la velocidad del sonido, que alcanza entre 6 y 8 kilómetros por segundo y que tardaría unos 7 minutos en llegar. Esto supondría ya hablar de una guerra abierta que, insisto, y para tranquilizar a la gente en esta época que les encanta meter miedo a algunos, no creo que vaya a haber guerra, y mucho menos esa tercera guerra mundial, que pareciera que hay gente que la está deseando desde hace 15 años. Esta es la manera en la que yo comenzaba ayer mi campanazo, y no había hablado desde el sábado por la noche o el domingo al mediodía, no había vuelto a hablar con Carlos Paz. Vamos a ver si yo me hago una composición del lugar desde el punto de vista de alguien que lleva siendo periodista 30 años, pero que no es un experto. Yo no soy un experto en cuestiones geopolíticas. ¿A mí qué impresión me deja todo esto vivido los últimos 3-4 días? Que aquí todo el mundo ha salvado la cara. Irán ha respondido a una agresión contra su consulado en Damasco. Israel, que no podía dejar, de cara sobre todo a su público, a su parroquia, iba a decir a sus aliados, por lo que están ustedes viendo en las últimas 24 o 36 horas, Manon Tropo no podía dejar de responder, bueno, pues, o por lo menos iba a decir marcar posición, pues ya lo está haciendo. Estados Unidos está jugando un papel absolutamente mesurado. Yo, y llevo muchos años utilizando esta frase en distintos momentos, a veces que hay gente que le parece una humorada, la digo completamente en serio. Yo muchas veces he pensado si Israel realmente es un aliado de Estados Unidos en la zona o es un inconveniente en algunas ocasiones, porque para aliado, pues Arabia Saudí, por ejemplo, pero hombre, Israel a veces para Estados Unidos, en función de qué administración haya, si republicano o demócrata, puede ser un inconveniente. La Unión Europea, dentro de su papel de comparsa absoluto, pero bueno, pues efectivamente condenó lo que ellos denominaron un ataque en las primeras horas y tal, pero ya desde primeras horas del lunes se ha sumado los Estados Unidos a la hora de llamar a Israel a esa contención. Irán ha dicho que ya está. Israel, por su parte, al comprobar la actitud de Joe Biden, y han hablado en varias ocasiones en las últimas horas Benjamín Netanyahu con Joe Biden, pues también está buscando la forma de seguir, pues en fin, marcando su posición y tal, pero sin incomodar a los Estados Unidos y sin poner en peligro, porque no creo que tampoco las autoridades del Estado de Israel hayan perdido completamente el juicio, sin poner en equilibrio o en riesgo el equilibrio geopolítico mundial, porque, y aquí hay otra historia que no sé si se tiene suficientemente en cuenta, tanto Israel como Irán son potencias nucleares, y esto hay gente que le atemoriza mucho. Por tanto, una guerra o un principio de guerra, o así, o llámenlo ustedes como quieran, en la que todo el mundo se da por satisfecho, es un poco rara, don Carlos, ¿no? Esto no lo habíamos visto nunca. Bueno, es como una guerra pactada, ¿no? No quiero decir, porque sí, no quiero banalizar, la guerra de Gila. Oiga, es el enemigo, sí, que vamos a atacar, perdón, a las 7 de la mañana y tal, ¿no? Pero a veces podría recordar un poco. Bueno, este tipo de reacciones ha sucedido muchísimas veces en la historia. La propia guerra de Irak con Estados Unidos, Saddam Hussein avisó a Estados Unidos de que iba a invadir Kuwait. Estados Unidos le dio el beneplácito de entrar sus tropas, y una vez que entraron fue cuando Condoleezza Rice puso el grito en el cielo y declaró la guerra a Irak. Es decir, estas cuestiones existen, lo que sucede es que a veces pueden salir mal. En el momento en el que se encuentra Oriente Medio, que es la zona evidentemente del mundo con mayor tensión de todo orden de cosas, pero también bélica, en donde Israel sí consta, aunque no lo reconoce públicamente, que tiene armamento nuclear. Irán no sabemos si lo tiene o no. Yo entiendo que no ha llegado al final de ese desarrollo atómico, pero sea como fuere, una guerra de esa magnitud, Irán no es Irak. Irán tiene 70 millones de personas, tiene un ejército bastante potente con esas armas de las que no se hablan porque no interesa hablar. Con un patriotismo no solamente de las gentes de Irán que simpatizan con la revolución islámica, sino incluso me consta gentes que viven en España que son contrarios a la revolución islámica, son enormemente patriotas. Se iban a encontrar con una orografía muy difícil, se iban a encontrar en un escenario en donde Estados Unidos no desea ni mucho menos que se desarrolle una guerra. Además tenemos de telón de fondo las elecciones en noviembre. Entrar en una guerra que no iba a poder terminar antes de noviembre, evidentemente, que no iba a ser popular frente al electorado norteamericano,
Estados Unidos lo último que le interesa es que se desarrolle esta guerra. Israel es verdad que desvía la atención de lo que está sucediendo en Gaza. Netanyahu, con todos sus problemas, que es una persona que va a terminar en la cárcel, no por las cuestiones de cómo está llevando la guerra, que el propio Estados Unidos está denunciando la manera en que Netanyahu está llevando la guerra, sino que va a terminar en la cárcel por sus cuestiones personales, de corrupción y demás. Pues le viene bien también lo que ha acaecido este fin de semana. Irán estaba en un punto en el cual se encontraba en la encrucijada de responder o no responder. Las provocaciones que ha sufrido Irán han sido muchas. Nos podríamos retrotraer muchísimo en el tiempo, pero para no irnos muy lejos, pensemos en el asesinato selectivo del general Qasem Soleimani el 2 de enero del 2020. Qasem Soleimani era una figura metapolítica, se habló incluso que... Recuerde usted quién era exactamente para quien no esté muy al día. Qasem Soleimani representaba, ese era el jefe de las fuerzas Quds, de la élite del ejército y de la rama militar de la Guardia Revolucionaria. Era quien, de verdad, uno de los grandes actores que gracias a él se terminó con el terrorismo del Estado Islámico. Se encargó de muchísimas más cosas, por ejemplo la lucha antidroga, porque Irán tiene vecindad con Afganistán, el mayor productor de opio. Y además es la ruta, y tiene un problema Irán interno con el consumo de heroína bastante grave. Y luchó de una manera muy eficaz contra la droga. No, nada de esto se ha hablado en Occidente, pero y era un mito, no solamente en Irán ni en el mundo iranio, sino en grandísima parte del Levante, de lo que conocemos como Oriente Próximo. Ese asesinato supuso un shock en Irán. Además, este mes de enero, en el tercer aniversario del asesinato de Soleimani, se produjo en Kermán, que es donde está enterrado y de donde era el general, un atentado en el cual las fuentes iraníes me contrastaron que estaba la mano de Israel detrás. Todo este tipo de provocaciones llevó a que una parte del gobierno de Irán plantase encima de la mesa al líder supremo, a Ali Khamenei, la posibilidad de dar respuesta. La respuesta que encontraron más idónea ha sido esta, de una manera consensuada, pero también le beneficia, que es lo que estamos hablando, a Irán de cara a su público y a su parroquia, a ese eje de resistencia que lucha contra Israel, de que se dé una respuesta y no se deje más tiempo a futuras provocaciones, porque la consecuencia última de lo que estamos hablando, de lo que ha acaecido este fin de semana, es que de alguna manera las reglas del juego han cambiado. Ya una provocación directa a Irán se contestaría con un ataque... Es la primera vez que esto ocurre en la historia, esto sí es así. Irán nunca había atacado a Israel. Nunca había atacado directamente. De hecho, aprovecho para decir que Irán no ha atacado a nadie en 200 años. Es un país que se le tilda de belicoso, de problemático, de peligroso para la zona, pero no ha atacado a nadie en 200 años. Y por eso remarco la cuestión de no un ataque, sino una respuesta, porque no deja de ser así. Pero sea como fuere, ese ataque de Irán a Israel es histórico porque nunca se había producido desde el 79, desde la creación de la Revolución Islámica. Desde la Revolución Islámica y el derrocamiento de Reza Pahlavi, efectivamente. Vamos a volver a mirar desde el lado judío, desde el lado de Israel. ¿Por qué tengo yo la sensación, don Carlos, y algún análisis, y lo compartí contigo ayer a última hora, he escuchado en ese sentido, si Israel hubiera querido responder a esta respuesta iraní, lo hubiera hecho ya, o se las hubiera arreglado para magnificar lo que fue, bueno, pues el envío de 170 drones y 100 o 110 o no sé cuántos misiles balísticos y tal el pasado sábado. ¿Cómo? Pues hombre, montando una operación de falsa bandera, es decir, poniendo, esto es una salvajada lo que voy a decir, pero bueno, es que la geopolítica se maneja, ustedes perdonarán, en estos términos, arreglándoselas para que parte de esa maquinaria bélica iraní, para que pareciera iraní, hubiera podido ser suya, o permitiendo que parte de esos drones o parte de esos misiles balísticos hubieran caído sobre alguna zona escasamente pero habitada, poniendo algunas decenas de muertos encima de la mesa, etcétera, para, digamos, elevar todavía más la temperatura de la caldera. No lo ha hecho. Es decir, mi impresión es que no va a haber respuesta israelí, pero no solamente porque Estados Unidos, y también podemos entrar en eso, a Joe Biden lo último que le interesa en plena campaña electoral es volver a organizar ahora ya un Tiberio de 50.000
dispares, es decir, como ha dicho Carlos Paz, envían, creo que son 2 portaaviones, ¿no? Bueno, pues un poco, pero más bien con un carácter de disensión más que otra cosa. Vuelvo a remachar el hecho de que a mí me da la sensación de que de momento, por lo que a este incidente respecta, o a la respuesta al incidente previo que fue el ataque judío al consulado de Damasco, se acabó la presente historia. El precio del petróleo no se ha disparado, ni se disparará, pero este es un análisis que ya quizás, y luego le voy a preguntar luego para vosotros ya mañana, a Daniel Lacalle en Generación Euro, no se va a disparar. El Bitcoin, lejos de subir, como sube el oro, el otro activo tradicionalmente considerado como refugio, se hundió durante unas horas, se hundió más de un 20%, la cotización de Bitcoin. El oro, ya verán ustedes cómo en los próximos días va a volver otra vez. ¿Por qué hablo de dinero, que es mezquino? Pues porque al final los grandes actores y las grandes potencias lo que les interesa son los activos, son las commodities, es cómo se queda el precio del oro, cómo se queda el petróleo, cómo se queda el Bitcoin ahora, que es otro activo que ha venido para quedarse, etcétera. Es decir, que Israel tampoco tiene una voluntad de seguir elevando el listón. Me da a mí la sensación, pero no lo sé. No tiene esa voluntad porque tampoco sabemos lo que se iba a desencadenar. Estamos hablando de una guerra con un ejército que no es el ejército sirio, que además ahora está destrozado después de toda la guerra, que sigue en guerra, no es las milicias del Hezbollah, que tienen una enorme fuerza, pero están constituidas para lo que están constituidas, para una guerra de guerrillas, no una guerra abierta. No tiene ningún interés. Estados Unidos no quiere esa guerra, pero además es que le está leyendo la cartilla en su actuar en Gaza. Lo último que quiere es que eso se amplifique y se desarrolle una guerra en Oriente Medio de unas implicaciones que serían incalculables. La cuestión de los mercados... Porque detrás de Irán está Siria, como usted ha dicho, detrás de Siria está Rusia. Claro, hay un eje de resistencia contra Israel, conformado por Irán, conformado por una pléyade, por la mayoría del Estado iraquí y de sus milicias, por la milicia del Hezbollah en el Líbano, por Yemen y otras de menor cuantía milicias de Afganistán y Pakistán. Todo ese eje de resistencia incendiaría en todo Medio Oriente y eso no le conviene a nadie. La cuestión de los mercados, que no es muy fuerte ni mucho menos, pero sabemos que no han sufrido grandes vaivenes. También porque ha sido algo muy medido y porque además se hizo un sábado de madrugada. Y entonces, pues da tiempo. Yo no entiendo mucho de estas cuestiones, pero entiendo lógicamente que al ser un sábado da tiempo suficiente como para reajustarse. Y el lunes pues nos despertamos con unos mercados plenamente estables y dice si es mezquino hablar de esto. No, es un buen termómetro para saber la situación internacional. Cuando han acaecido sucesos de una naturaleza similar, los mercados se han desplomado por esa incertidumbre, que es lo que marcan los mercados y marcan si hay un bajón o un alza del oro, del petróleo, de este tipo de cosas. No ha habido prácticamente nada y desde luego esa cuestión del oro el lunes ya estaba estabilizada porque los mercados entienden que no existe riesgo de una guerra y por lo tanto no hay una inestabilidad como para que se desplomen los mercados. ¿En qué situación está ahora mismo? Porque todo tiene que ver y todo está engarzado, y has citado ya el conflicto en Gaza. ¿En qué situación queda ahora mismo todo el asunto de Gaza? Ahora, ayer lunes, Netanyahu volvió a decir que van a entrar en Rafah, en esa ciudad del sur que ya linda con Egipto, y que hay 1 millón de personas, la mitad de esa franja de Gaza, que era la segunda zona con mayor densidad poblacional del mundo después de Hong Kong, donde vivían 2 millones de personas, la mitad, 1 millón, están ahí refugiados en un estrechísimo brazo de tierra entre Egipto, el mar, el desierto e Israel, y la entrada supondría un auténtico holocausto, una masacre sin precedentes. Estados Unidos está frenando nuevamente a Israel y a Netanyahu para que no cometa esa atrocidad, pero Netanyahu, que hay que decir al margen, porque me consta que es así, que hay informes psiquiátricos israelíes que hablan de una inestabilidad mental de Netanyahu, cosa que ha sido anunciada hace muchísimos años, es capaz y es imprevisible. Y yo creo que no, cuando decimos que Estados Unidos no quiere la guerra, Estados Unidos está detrás, Estados Unidos sabe de la inestabilidad mental de este señor y le da un auténtico pavor que fuera capaz de desatar un auténtico aquelarre sangriento entrando en Rafah y aniquilando las bolsas que quedan al sur de Gaza. He leído en las últimas horas, Carlos, informes acerca de la estabilidad del propio gobierno de coalición o el gobierno de concentración que se constituyó en Israel a raíz de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. ¿Esto puede tener consecuencias también en clave interna en la política del Estado de Israel? La política interna de Israel
es, amén de complicada, es enormemente inestable. Antes de lo que ha decidido el 7 de octubre, el ataque de Hamas a Israel, la gente estaba en las calles, el gobierno de Netanyahu... Sigue estando, hasta no hace muchos días hemos visto manifestaciones. Están siendo reprimidas esas manifestaciones de sectores muy diversos de la sociedad israelí, y la guerra vino bien políticamente a Israel para hacer ese gobierno de concentración, para aparcar las diferencias que había. Aún así la gente se ha seguido manifestando, pero todo el mundo en Israel sabe que el devenir político de Netanyahu es el que es, está muerto políticamente, se está manteniendo porque hay una guerra y la tiene que seguir comandando. Sus casos de corrupción y de otra naturaleza, incluso sexuales, le van a llevar de manera indefectible a la cárcel, y hay muchas voces que piden parar la guerra y que Netanyahu responda frente a la justicia ante todas las causas que tiene abiertas. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas, Carlos? Aunque seguiremos hablando de esto en los próximos días, como no puede ser de otra manera. Es difícil vaticinar muchas veces, pero hay que mojarse, y yo entiendo que se va a quedar en una calma tensa. ¿Cómo hasta ahora? Como siempre ha habido, cualquiera que viaja al Líbano, siempre, por ejemplo, o al propio Israel, siempre le dicen a uno, yo a Israel no he ido, claro, pero al Líbano sí, y te dicen que está a punto de estallar algo. Siempre se vive en esa sensación de vivir sobre un volcán, sobre una situación enormemente inestable que va a entrar en erupción, y yo creo que pues se va a mantener esto, quizá en un grado mayor que podría haber sucedido hace unas semanas, pero esa calma tensa se va a prolongar abril y mayo, y yo creo que la sangre no va a llegar al río. Don Carlos Paz, ¿le parece a usted bien que hablemos la semana que viene o la siguiente, que sigamos hablando tomándole la temperatura a este conflicto? Me parece perfecto, y siempre es un placer estar contigo en Periodista Digital y en La Retaguardia. Muchísimas gracias, don Carlos Paz. Muchas gracias. Continuamos en La Retaguardia. Pues dejamos ya a Carlos Paz y su punto de vista de experto, uno de los que más sabe en España acerca de todas las cuestiones que tienen que ver con Oriente Próximo y que no deja nunca indiferente a nadie. Y nos centramos ya en asuntos políticos y económicos más domésticos, y saludamos, como cada martes en La Retaguardia, a mi buen amigo Jon de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. ¿Cómo estás, Jon? Feliz semana. Bien, feliz semana. Bueno, muy próxima a las elecciones el domingo en País Vasco, ¿no? Y luego el 12 de mayo en Cataluña. Eso sí que va a ser dos terremotos seguros. Seguro que sí. Yo no sé si son dos terremotos que van descontando también, por hablar en términos bursátiles, que van descontando también de derrota en derrota hasta la gran derrota final, el hundimiento del Partido Socialista. Y si tal fuera, o si así fuera, quizás se entienda un poco mejor ese ansia viva que tienen en los pocos meses que le quedan en el poder al figura y a toda su familia política y no política, a todos los que le rodean, en controlar las joyas de la corona del IBEX, en buscarse puestos al sol para ellos o para sus amigos para el día en el que ya no ostenten ni detenten el poder político. En las últimas horas hemos sabido, Jon, que el gobierno se ha comprado en otro ratito por la tarde otros 448 millones de euros mediante otro 2% de Telefónica. Y suma y sigue. No, van a llegar al 10% allí. Y lo que está claro es que quieren un poco volver al antiguo INI. El SEPI es el brazo inversor y vamos hacia atrás, pero claro, el gobierno gestionando empresas grandes es un desastre, porque Correos ha perdido 1.200 millones el año pasado. Ya han sacado el amigo José Luis Serrano, el amigo de Sánchez ahí. Y luego Renfe ha perdido 850 millones y Óscar Puente dice, uy, que tenemos la competencia de Wigo, que están metiendo precios por debajo del coste y no sé qué. Claro, un nuevo entrante pone los precios debajo para conseguir algo de mercado. Eso es la ley normal en un mercado competitivo, pero no parece que Renfe está dispuesto a pelear para su mercado ahí. Entonces 850 millones de pérdidas, ya me dirás, un desastre. Y ahora Naturgy, que es la primera gasista y la tercera
en electricidad de España está en el aire porque hay un grupo australiano que entró ahí y están diciendo, bueno, a lo mejor hacemos una OPA, tienen el 10 o algo así, hay dos grandes accionistas y el gobierno está ojeando esto también para entrar. Y luego los de Hungría, Magyar Wagon, quieren comprar el Talgo. ¿Y qué dice el gobierno? Que esto es estratégico, que primero que yo no sé que el ferrocarril en defensa en el siglo XXI sea algo estratégico, pero en fin, eso es su defensa y luego creen que los húngaros tienen rusos detrás y eso es peligroso. Pero es un contraste tremendo cuando piensas que Ferrovial compró Heathrow, el gran aeropuerto inglés en Londres, y los ingleses lo aceptaron perfectamente como parte de el libre mercado en Europa. Y ahora, ¿por qué Hungría no puede comprar el Talgo? Pues digo yo, porque claro, esto de que del carácter estratégico se ha convertido, que en algunos casos, no digo que no sea cierto, pero se ha convertido en una perfecta excusa para compro lo que me da la gana y además lo compro con dinero público. Lo compran con dinero de nuestros impuestos, hombre. Es que les está librando partidas para ejecutar esas compras a la SEPI, que no tiene dinero, se las está librando el Ministerio de Hacienda. A mí es que esto me parece escandaloso y además bordeando la legalidad, que lo decía la semana pasada la Calle, aquí, y tenía razón, porque no hay presupuestos. Y como no hay presupuestos, lo tienen que sacar de otras partidas, que es legal, seguramente es legal, que bordea el larguero, también lo es. Y oiga, y vuelvo otra vez, todo es estratégico. No, es que Telefónica tiene unas implicaciones, parte de sus actividades para la seguridad y para la defensa nacional, pues que hacen que tal. Ya, ¿y por qué tengo yo derecho a suponer, señores del gobierno, que esto no es para que metan ustedes a sus amigos en el Consejo? Porque es que además dicen también, has hablado de Naturgy, pues ¿por qué mañana no van a poder ir a por Repsol o a por el BBVA? No sé si a doña Ana Patricia, que era la banquera de moda del mundo woke y del mundo progresista, le haría mucha gracia también que le pidieran un sillón en el Consejo del Banco Santander, que no de Santander, que les irrita mucho a los señores que se encargan del marketing, que se diga Banco de Santander, no, es Banco Santander, va. Banco Santander, esto si les dejas un año más, John, se compran todo el IBEX 35, con dinero nuestro, claro. No, y al mismo tiempo mantienen unos impuestos sobre la banca y las energéticas Claro. que eran temporales por el tema de la guerra de Ucrania, las energéticas, y el banco por el tema de la subida de los intereses, pero dos impuestos temporales que ahora dicen, dice el nuevo ministro Campo que lo van a suavizar, pero la idea es mantenerlos como permanentes. ¿Cómo va a competir un banco o una empresa energética española en la Unión Europea cuando tiene unos impuestos especiales que los demás no tienen? Es que la cosa no se entiende, que estamos en una unión de países y que tenemos que jugar todos con la misma baraja de cartas. Es que poner unas esposas y controlar las empresas, los bancos y las energéticas en España con un impuesto que los demás no tienen, es para mí un disparate total. Es un completo y absoluto disparate. Oye, ¿cómo estás viendo, por llevarte un poco unos minutos a la actualidad política, toda la tensión, toda la crispación que existe? Se ha hecho viral una frase de dudoso gusto, por lo demás, que le han dedicado. Por cierto, un abrazo a Lucho, hombre, que a ver si le llamo dentro de unas horas, porque gracias a un amigo común, pues resulta que tenemos acceso a él, a ver si le llamo en las próximas horas y le traigo mañana pasado a la retaguardia. Pero bueno, hombre, la frase también bordea un poco el larguero, lo de por 7 votos, tal, ¿no? Pero digo que
Bueno, pues claro, como ellos han tensado y como ellos han crespado tanto al respetable, pues el respetable se defiende, a veces con humor y a veces pues con bastante peor leche, ¿no? Hemos visto también a la ministra, digo con peor leche justificada, ¿eh? No vaya a ser que haya alguno todavía al que no le parezcan mis comentarios lo suficientemente escorados a no sé qué lado y encima me vaya a llamar progre a estas alturas, o woke, o prosanchista o prosocialista. Hemos visto que hace unos días también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a Chiqui, en la caseta de la Feria de Sevilla, pues también la han llamado de todo menos bonita. Y bueno, pues tiene que ser muy incómodo, también te digo una cosa y no me da ninguna pena, pero tiene que ser muy incómodo gobernar en bajo esas premisas, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que el figura prácticamente le vayan a tener que sacar como a San Juan Pablo II con un papamóvil, con un Sánchez móvil, ¿no? Le van a tener que sacar prácticamente a Burbujao para que no le tiren tomates y para que no le insulten. Sí, lo de Chapote ya ha quedado olvidado con lo de los 7 votos y la expresión que no vamos a repetir aquí en periodista digital en hora de infantil. Niños, de niños. Exacto. Pero por eso Sánchez está dedicando su tiempo a hacer visitas extranjeras, vendiendo lo de Palestina a distintos países. Bueno, ayer tropezó con Portugal, que dijeron que nada de nada hasta que se estabilice la región, y las Naciones Unidas dicen lo mismo. Pero esta gira de Pedro Sánchez por Noruega y por Irlanda y todo Polonia, eso es porque ahí puede pisar y le reciben y no hay todos estos insultos alrededor, no necesita 3 o 4 perímetros de vigilantes protegiendo su cuerpo. sí. Él va paseando ahí como alguien, como él se ve a sí mismo, el gran centro de atención, y nadie está gritando nada. Y en este país, claro, el hombre no puede salir de la Moncloa sin problemas. Y entonces, claro, él está buscando ya su próximo puesto, eso está claro. Y los demás están ya mirando a ver. Y todo esto del IBEX es para colocarse. Y todo el mundo, mira, todo el mundo envidia a Nadia Calviño, que ya se colocó en el BEI. Sí. Y los demás están mirando, fíjate. Teresa Rivera se ha autopostulado ya, que yo creo que ya lo había hecho, pero más que nunca como futura comisaria de energía, otra que se quiere largar, pero como alma que lleva el diablo. Después del desastre, y lo siento, porque hay gente, incluso, en fin, gente no sospechosa de ser próxima a estos tíos, que discrepa conmigo en mi valoración. Creo que ha sido la peor ministra de energía que hemos tenido en décadas. Bueno, pues quiere ser comisaria europea también, doña Teresa Rivera. Colocó el marido ahí en el CNMV y no sabe nada en fin, terminó su etapa en CNMC y le meten en el CNMV. Aquí todos se mueven los familiares, hay nepotismo, pero Teresa Rivera no reconoce que la energía nuclear salvaría a España de muchos líos y está considerado verde en este momento por la Unión Europea. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Cerrando las nucleares que llevan 40 o 50 años, y en vez de renovarlas, y tendríamos una potencia como Francia con energía barata. Hay varios empresarios que esta última semana me han quejado que el precio que ellos tienen que pagar en sus fábricas para la luz es el doble de lo que están pagando sus competidores en Francia por la luz. Y hay empresas donde la luz es un coste significativo, y entonces la idiotez de rechazar los nucleares está costando a las empresas españolas competitividad y a los consumidores en sus domicilios, porque estamos pagando por la luz muchísimo más
porque no estamos renovando las centrales nucleares que España era líder en la época de Franco, en nucleares por delante de Francia, porque De Gaulle no quería comprar de Westinghouse y General Electric y España estaba dispuesto a comprar. Y entonces, de líder europeo en energía nuclear, hemos ido a la cola, cerrando todo. Y la ministra ha sido, bueno, un impedimento para la renovación de las centrales que tenemos y están cerrando todas. Y esto, de momento, todavía hemos tenido parte del gasto de la electricidad con suministro nuclear, que es muy barato, y la suerte de esas temporales de viento y agua que han bajado hasta, bueno, hace unos días el coste estaba a 0, ¿no? Por kilovatio durante unas horas. Pero el futuro industrial de España depende mucho de energía barata y tampoco queremos hacer fracking y tenemos bajo el suelo aquí gas para suministrar todo el país, no tenemos que importar de Argelia o Marruecos o lo que queramos y gas líquido de fracking de Estados Unidos que está entrando en todos los puertos españoles y en la España vaciada no admiten fracking y tenemos la única mina de uranio en toda Europa y no lo dejan tocar, no lo dejan explotar. Son cosas que yo no entiendo. Eso es otra cosa que, mira, celebro que saques a colación este asunto del fracking. Para que nadie se nos pierda, habrá gente que no necesariamente tiene por qué estar en esto, que diga, ¿y qué diablos es eso del fracking? Bueno, por hacérselo ustedes fácil, perforar el suelo y el subsuelo busca... Estados Unidos está sentado sobre una bolsa inmensa de petróleo. En Estados Unidos, durante décadas, tampoco, pero yo creo que era por una cuestión más política o más estratégica, tampoco se quería por implementar este asunto del fracking porque se prefería comprar petróleo, era más barato comprar petróleo y además así se estimaba que esas reservas, esas grandísimas bolsas de petróleo sobre las que estaba sentado buena parte de ese gran país de los Estados Unidos, pues quedarían para el futuro, para los hijos de los hijos, etcétera. En España, esto del fracking, por una razón muchísimo más pedestre o que tiene que ver mucho más con la mezquindad política y la estupidez política, porque al lobby friki verde ecologista no le parece bien, porque piensan que esto daña al medio ambiente o el ecosistema o el planeta va a emitir un gruñido de dolor si se perfora el suelo. Estamos sentados sobre unas cantidades ingentes de gas y se lo estamos comprando a los rusos. Estamos pasando las de Caín con los argelinos, que están cabreadísimos y con toda la razón con nosotros, mientras estos tíos, y eso sí, lo que dice John de Zulueta, por cerrar el círculo, y seguimos siendo renuentes y reacios a no ya desarrollar la energía nuclear y dispuestos a cerrar todas las centrales nucleares que hagan falta, desconociendo algo que ya es obvio para todos los expertos, para todos los científicos, para todos los ingenieros, salvo para 4 iluminados, que la nuclear, John, es la energía más limpia y más barata que existe ahora mismo. Ustedes llevan desde los años 80, desde el parón nuclear, desde todas aquellas estupideces de la izquierda de nuclear no gracias, escuchando propaganda en contrario. Es mentira. La energía nuclear es la más limpia y la más barata que hay. Consúltense decenas, centenares de libros al respecto, no siendo menores los de mi amigo Manuel Fernández Ordóñez, que le he tenido aquí 2 veces, que es probablemente el tío que más sabe en España de energía nuclear y de otras muchas cosas, que así lo demuestra, John. Claro, y sin riesgo, porque todo el mundo habla de Chernóbil o habla de Fukushima en Japón, pero realmente los reactores nuevos, pequeños, además hemos visto tantos años en España que realmente no existe el problema en las nuevas centrales, incluso hay las que fabrican y meten bajo tierra, o sea que el tema del escape nuclear, yo creo que eso ya no es un riesgo real y es lo que tú dices, Eurico, es el más barato y no tocamos. Y tenemos una mina de uranio también aquí que podía dar servicio a esas centrales y tampoco
exploramos el uranio, pero es que tampoco exploramos el petróleo cerca de Canarias, que existe. Y algún día los marroquíes van a coger ese petróleo. Bueno, lo están deseando. Claro, es que, bueno, pero ¿qué ministros tenemos? ¿Qué política queremos? Claro. Mira, volviendo a tu anterior discusión, que fue interesantísima, sobre esa guerra entre Irán e Israel y todo eso. Sí. Tenemos dos ministros, Ernest Urtasun y Sira Rego. Bueno, Sira Rego es hija de palestinos, que están a favor de Teherán e Irán en esa disputa. Están ante Israel, pero eso es de locos, eso es de locos. Bueno, ¿Cómo puedes estar en Europa defendiendo a Irán? Pero es lo que tenemos, porque yo además ayer, en el editorial, en el campanazo de ayer, de la retaguardia del lunes 15 de abril, ya lo dejé claro. Toda esta gente que le sigue presuponiendo, incluso desde las antípodas políticas, ¿no? Pero que sigue teniendo un cierto respeto reverencial por la baraca del figura o por su manejo de los tiempos, que no los tempos que dicen algunos cursis, ¿no? Que no saben latín ni han estudiado jamás latín, políticos y tal. Yo no sé dónde le ven a este tío en el sentido de la oportunidad. O sea, ha elegido, lo dije ayer y lo dije irónicamente, por si alguien no me entendió bien, el mejor, entre comillas, el mejor momento para autoerigirse en embajador global de la causa palestina, hacerse un roadshow, como tú has dicho, por Noruega, por Polonia, por 50.000 sitios. Los portugueses ya le han dado en toda la boca, porque además ahora acaba de cambiar el signo político de ese gran país, de Portugal y tal, del Estado palestino. Nos alineamos con la EZ de toda la comunidad internacional. Y bueno, pues estoy esperando ya con fruición el siguiente comunicado de Hezbollah. Hezbollah todavía no lo hizo oficialmente, pero sí de Hamas o de los hutíes, de los guerrilleros estos de Yemen, que de vez en cuando practican el gamberreo, interrumpiendo el libre tráfico de contenedores y de buques en el estrecho de Hormuz, felicitando al figura. Es que es un tío que le felicita lo peor del terrorismo internacional. Pero ¿qué respetabilidad puede tener este tío fuera de España? Yo no me fastidies. No, pero yo creo que ya lo hemos dicho, 3 clavos en el ataúd de este gobierno. El primero en las elecciones del domingo, el segundo el 12 de mayo y luego en junio las europeas, y luego yo creo que es el final. Por eso todas las ratas están buscando salida del barco que está hundiendo. Huyendo. Me quedo con ese titular. Las ratas, en sentido metafórico, por supuesto, huyen de los puestos y de los altos puestos y hasta del puente de mando de la política gubernamental y buscan un lugar en el sol. Llámese Comisión Europea, llámese despacho de los de 200 metros cuadrados, que los hay, no se vayan ustedes a pensar, que son 10 minipisos de aquellos de María Antonia Trujillo, de alguna gran empresa cotizada del IBEX 35 o de fuera de España, los que hablen idiomas, que alguno hay, porque son gente, además, por lo demás, de buenas familias, con educación esmerada. No se vayan ustedes a pensar, y que hablan inglés y hasta francés, y algunos hasta alemán e italiano, y lo hemos comprobado. Bueno, Banco Europeo de Inversiones, como doña Nadia Calvillo, esos que ven cerca el final, John. Y como dice, y a veces la citamos y con esto te despido, esa canción, esa letra del mítico Joaquín Sabina, hubo tanto ruido que al final llegó el final. ¿Qué le vamos a hacer? John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, que como cada martes es un placer charlar contigo. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días, amigo. Te envío un abrazo. Gracias. Otro. Gracias, John. Y gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor en la retaguardia. Hasta mañana.